Pues no me enviaste nada al respecto. El MUC. Bueno, es que así se llama, así lo tienes, Laboratorio de Gráficas de MUC. Pero no sé, o sea, es que no sé muy bien de qué es, si es de caída libre, si es de movimiento uniformemente constante. Oh, pero miro. Yo ayer lo descargué, sino que no alcanzamos a. Eso me lo enviaste como mensaje, ¿cierto, Sofía? Sí, en comunicados. Ujú. Aquí está. Avance. Avance informativo. Es que, profe, la verdad no me acordaba de qué movimiento era, entonces pensaba que era de caída libre, pero pues prefería preguntarte y verificar de cuál es. Porque no sé, no, pues no he encontrado la fórmula. Listo, ya estoy entrando acá. Pero
Esta es la que me enviaste y dice aquí que lo sacaste de, ya miro, lo sacaste de research acá donde está el share. De este, ¿cierto? No. Sí, señor. Eh, este movimiento realmente es semiparabólico. Es que yo no sé por qué no le puse el título. Disculpen ahí por eso. Este es para el movimiento semiparabólico. Ya le pongo el título y ya te explico. Profe, una pregunta. Dime. En el juego, o sea, ¿cómo te explico? En la parte donde va a caer, pues, el disparo, la distancia va con la X, ¿cierto? ¿O con cuál va de todas? ¿Con la X te refieres a la fórmula? No, o sea, ¿cómo te explico? O sea, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, ¿dónde tenemos que poner el circulito para que caiga la bola, por decirlo así? Es con la X de metro, ¿cierto? ¿O con cuál de todas las distancias va? Ahorita me muestras, me presentas pantalla y me dices qué es lo que me estás preguntando. Ok. Espérate, termino de explicar aquí a la Sofía y ya. Entonces, este movimiento es un semiparabólico. Este ejercicio es para semiparabólico. Profe, una pregunta. ¿Y la fórmula del tiempo sería 2 por altura dividido la gravedad? ¿O cómo sería la fórmula La fórmula del tendríamos en tiempo? este. Lo tendríamos acá. De ese movimiento, estas son las fórmulas. Y me hablas de tiempo, ¿cierto? Entonces, la fórmula de tiempo, esa no la di implícita, entonces depende de dónde la saques. Por ejemplo, pues aquí hay una posibilidad de escribirla. En esta parte, si la ves ahí, hay un tiempo que es el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda en caer al piso. Entonces yo puedo sacarlo de ahí despejando. Tiempo de vuelo es igual a la distancia o alcance dividido la velocidad en x. ¿De acuerdo? Esa sería una forma de sacarlo. Si tienes el alcance. Si no tienes el alcance, lo puedes sacar de estas de acá. ¿Prefiere Por alcance ejemplo, se de refiere a la acá. velocidad o a la posición? ¿O a qué se refiere? Alcance se refiere a la distancia que recorre en x, en el eje x, en el horizonte.
la separación que hay desde el punto que cayó, o sea, desde la base de la altura hasta el carro. ¿Listo? Entonces, depende de la información que tengas, podemos Sí, solo sacar el tiempo. tengo altura y velocidad. A ver, entonces, si tienes solo altura y velocidad y necesitas sacar el tiempo, entonces lo puedes sacar de acá, mira, de esta de acá. O de la que estuvimos señalando arriba. Si la sacamos de arriba, tendríamos que la gravedad, Profe, o sea que en la primera, perdón, el tiempo de vuelo. que es en la del tiempo, sería un medio un medio por Dime. gravedad, por velocidad, para hallar el tiempo. Ok, voy a hacer el despeje. De la primera, tendríamos que tiempo de vuelo es igual a la velocidad final en y, o sea, tienes que calcular primero la velocidad final en y, sobre la gravedad. ¿Ustedes me están escuchando bien o está intercortado? No se escucha bien. Se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Es que no sé si me están escuchando. Es que Sí, no, señor. hubo un corto. Bueno, listo, entonces seguimos. Esa es una fórmula, con esa la puedes hallar. Pero de aquí, pero también puedo tener la otra, esta de acá, que me dice que el tiempo de vuelo es igual, entonces, a 2 veces la altura sobre la gravedad, sacándole raíz. Y, profe, para hallar la posición, o sea, X, ¿sería Entonces ahí velocidad por tienes tiempo? 3 fórmulas diferentes para calcular el tiempo. Ahí, me preguntabas que para hallar, espérate yo, es que necesito escuchar, no, espera un momentico, que está desfasado el sonido. Ahora sí. ¿Qué me preguntabas que para hallar el alcance X? Para hallar X es velocidad por tiempo. Velocidad en X por tiempo, sí. Por el tiempo de vuelo que lo puedes calcular con las dos fórmulas que están a la izquierda, a la derecha, perdón, ya sea con la velocidad final en y sobre la gravedad, si la tienes, o 2 veces la altura sobre la gravedad sacándole raíz, si tienes la altura. Creo que tienes la altura. Entonces, multiplicándolo por 2 y dividiendo entre la gravedad y eso sacándole raíz, tendríamos el tiempo de vuelo. Y para hallar la velocidad en X. ¿No tienes la velocidad en X? Ah, pero No. tienes una velocidad inicial. Sí. Ah, no, sí, sí tengo la velocidad en X, que esa es La, pero la la velocidad final no inicial. la tengo. La final en X es la misma porque es un movimiento, o sea, en el movimiento en el plano, la velocidad en X es la misma tanto cuando inicia como cuando termina. Mientras que la velocidad en Y sí cambia
dependiendo porque empieza en 0 y va aumentando. ¿Listo? Supongo que lo que me dices es para hallar cuál de los tres casos que Y para tenemos ahí en hallar, X. y para hallar la velocidad final en Y, profe. Como caída libre. O sea, gravedad por tiempo. Y la final normal solo tengo que sumar la velocidad final, o sea, en X y en Y. Pero se hace un triángulo. O sea, como se debe usar el teorema de Pitágoras. Míralo, acá está. Este esquema, tenemos las velocidades que forman como un triángulo. Y entonces, para escribir, lo escribo acá. La velocidad final sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Sabemos que la velocidad final en X es la misma velocidad final en Y, entonces, la velocidad inicial y final de X es la misma, entonces depende de qué tiempo. Ah, mira, es que aquí está señalado. En X se comporta como un MUC y en Y se comporta como MUA, caída libre, lanzamiento vertical, etc. ¿Listo? Gracias, profe. Entonces, si la duda es con relación a... Espérate, muevo. Con relación a esto, ¿cierto? Entonces aquí pues depende de lo que te están dando, pero esas son las fórmulas correspondientes. Entonces aquí te están dando velocidad y altura para calcular el resto. Deben tener en cuenta que X ya... No sé si necesiten que solucione una de esas tres líneas o no. ¿Hay necesidad o no? Yo creería que ¿Tú creerías que qué? Profe, una pregunta. pues a mí me gustaría como el de velocidad por altura. El primero. El que doy velocidad y altura. Ujú. Velocidad y altura. O sea, el primero. Sí, o sea, el primero. Listo, ya lo hacemos. ¿Qué me preguntaba por ahí alguien más? No, es el mismo. ¿Lo mismo? Listo. Entonces ya soluciono eso. Profe, solo para verificar, ¿la velocidad final en Y es gravedad por tiempo? En Y, gravedad por tiempo, sí señorita. Bien, entonces vamos a desarrollar en la primera fila. Todo esto debe ir con las fotos de la simulación, ¿no?
Sí, señor. en el informe. Bien, entonces el primero me están dando la, vamos a escribirlo por aquí abajo, si hay espacio, sí. Me están dando la velocidad, entonces voy a escribirla por aquí. Están dando la velocidad en X, que es igual a 25 metros por segundo. Y me están dando la altura, que es 16 metros. Entonces tengo que calcular todo de ahí para allá, el tiempo de vuelo, la distancia en X, la velocidad final en Y, la velocidad final en X, la velocidad final en total. Entonces voy a empezar. Empecemos con el tiempo. Pues ya sabemos que por ahí en la fórmula nos decía que el tiempo de vuelo es igual a la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Es una de las fórmulas. Reemplazando, tendríamos que el tiempo de vuelo es igual a 2 multiplicado por 16 metros, que es la altura, sobre 9,8 metros por segundo cuadrado. 1,80. ¿Cuánto? Perdón. 1,80. 1,8 segundos. ¿Listo? Segundos. Entonces ya tenemos el primer valor. 1,80. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. No, listo. ¿Los demás, alguna duda? No, señor. Listo. Entonces lo siguiente es calcular la distancia o el alcance. Y el alcance es igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. La velocidad de X la dieron, que es 25 o 15, sí, 25. Entonces sería 25 metros por segundo multiplicado por 1,8 segundos. Segundo se cancela con segundo y 1,8 por 25, ¿cuánto da? Creo que 45. Sí, señor. 45 metros. ¿Estamos todos de acuerdo? Si los dio a todos 45, por favor usen sus calculadoras. Listo, entonces aquí ya tenemos este valor que es 45. Luego sigue que calculemos la velocidad final en Y. Entonces, la velocidad final en Y es igual a la gravedad por el tiempo de vuelo. Y ya. O sea, 9,8 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que fue 1,8 segundos. Segundo se cancela con el segundo de arriba y con el cuadrado del segundo me queda metros por segundo. O sea, 17,64. 17 punto ¿qué? 64. 64 metros por segundo. Todo eso lo vamos a comprobar ahorita que hagamos la simulación. Entonces, 17,64. 17 17,64 metros por segundo cuadrado.
Ahora la velocidad final en x, pero la velocidad final en x es la misma velocidad inicial de x, o sea, la misma x, o sea, 25. Listo. Y esa siempre va a ser así, porque en x es un movimiento uniformemente constante. Y nos faltaría ya la velocidad, la velocidad final total. ¿Cómo fue la velocidad de X, profe? Es la misma inicial que final. O sea que si la velocidad en x es 25 y yo le digo cuál es la velocidad inicial en x, tú debes decir 25. La velocidad final en x también 25. ¿Listo? Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿y cómo se calcula la velocidad en X? En ese movimiento en particular, ese movimiento es semiparabólico, es decir, que va a venir rodando sobre alguna altura y después empieza a caer. Entonces, me retrocedo acá un momentico. Acá la explicación. Como puedes ver, el movimiento, este movimiento empieza con una velocidad. Esa velocidad inicial viene siendo toda en X, ya que en Y no está cayendo. Entonces, toda la velocidad inicial del movimiento semiparabólico viene siendo la velocidad en X. ¿De acuerdo? Pero si no me llegan a dar o sea, pues el El dato. dato lo Sí. calculas con, si no te dan el dato, lo calculas con la fórmula de alcance. Lo calcularías con esta fórmula que estoy señalando acá. O sea que necesitarías tener el tiempo de vuelo y la distancia que cayó de X y así podrías saber con qué velocidad inició. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la operación? La operación sería velocidad en X es igual a la distancia sobre el tiempo de vuelo. Esa sería la operación. Gracias, profe. Listo. Listo, entonces volviendo al último, la última parte de de esa primera línea del ejercicio del laboratorio. Entonces tendríamos que ya me preguntan la velocidad final de toda la partícula. Entonces, como les explico, eso es un triángulo rectángulo, por lo tanto usamos Pitágoras para resolver esa última pregunta. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en y al cuadrado más la velocidad final en x al cuadrado. Reemplazando los valores tendríamos que la velocidad final en y nos dio 17, o sea, raíz de 17,64 al cuadrado más 25, que es la velocidad final en x, al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Recuerdan usar los paréntesis dentro de la raíz. ¿Alguien está haciendo la operación?
30.5. 30.5 metros por segundo. Listo. Entonces esa partícula que tenía una velocidad inicial de 25, cuando llegó al piso, su velocidad ahora era 30.5 metros por segundo. metros por segundo. Ya terminamos esa línea, entonces ahora toca es mirar en el simulador si las condiciones que di al inicio me da esos valores al final. Entonces, una altura de 16 y una velocidad de 25. Y esto llega solo hasta 15. Que falla. Sí, esto yo sabía que llegaba hasta 15, porque no lo tuve en cuenta. Bueno, no importa. Altura 16, 12. Y este era... Claro, obviamente, si lo cambio... yo sé que había una que se podía poner una altura diferente. A ver... Que me dejaba modificar ciertas cosas. Vamos a ver. Ay, llovió. Creo que aquí en el computador tengo uno diferente. Un momentico que estoy buscando aquí en el computador como que tenía otro. Listo, sí, señor.
Bueno, creo que aquí lo encontré.
No, no encontré el simulador y no caí en cuenta en dejarlo menos de 15. Bueno, pero esa era la idea. Si logran, si le cambian ustedes a 15, pues se puede simular. Profe, una pregunta, ¿tiene que dar más de 15 o menos de 15? No, es que la altura que deja el simulador que estamos usando es máximo 15, o sea, 15 es el máximo. Entonces por eso no, pero pues obviamente la idea es que no nos quedemos sin comprobar y como no lo podemos hacer de forma real, pues el simulador es un buen ejercicio para ello. Pero entonces yo le puse 16 y pues no me da el valor de 16 y pues no. Entonces si cambiamos todo a 15, que es la máxima altura que tiene esto, podríamos hacer el ejercicio. Profe, ¿y qué datos tendríamos que poner? No, Además solo de la altura. cambiarlo, solo bueno, la altura y la velocidad, que es 25. Con esos dos datos, ya todo lo demás, pues mira, acá nos da el tiempo y la altura. Bueno, pues la altura ya la teníamos, la distancia horizontal, que igual eso también nos lo da. Profe, Y en la tablita, ¿cuál es la distancia horizontal? Eso es lo que quería preguntarte, ¿cuál de todas es que no sé. esta que estoy moviendo, Sí, pero en la tablita, o sea, en el de Jamboard, ¿cuál es la filita de la horizontal? en el Jamboard, coma así. O sea, en la tablita. X representa la distancia horizontal, esta, X. Ah, ok. Ah, ya, gracias, profe. X siempre va a ser la distancia horizontal, Y o H va a ser la vertical. Bueno, pero cambiemos todo el valor rápidamente, que igual tenemos ahí el tiempo para cambiarnos. O sea, vamos a ponerle 15 y cambiamos, pues la fórmula es lo mismo, solo que pues, nos va a dar valores diferentes, desde luego. Entonces aquí voy a poner 15 y cambiamos todos los valores. Aquí me vayan ayudando. Entonces, la altura aquí era 15, entonces aquí es 15. 15 metros, no es mucho el que cambia, pero sí. ¿Cuánto da el tiempo ya? Cambiándolo a 15, por favor. 1, ¿qué? 2,16. No, pues no es posible. No, da más. Da menos, debe dar menos. Recuerden siempre los paréntesis de las raíces, si no nos da el ejercicio. ¿Dónde tengo la calculadora? Ay, me da Pues, 1,7. 1,7. Sí, más, sí, tiene que ser más pequeño. O sea, 1,7. En vez de 1,8 da 1,7. Listo. Segundos. Entonces, cambiando ese 1,7 aquí por 1,7, o sea, 25 por 1,7 ya no da 45, sino da un poco menos. ¿Qué tan menos da? 42,5. 42,5, listo, perfecto. Y ahora entonces la velocidad final en Y cambia un poquito. Ese 9,8 por 1,7 ya no da 17 o da menos. Ya no da 64 como décimas, sino menos. ¿Cuánto menos?
16.66. 16.66. Y por último, entonces cambiamos acá por 16.66. ¿Y cuánto nos da este teorema Pitágoras ahí? 16.66. Algo menos de 30. 29 tal vez. ¿Ya? El cálculo. 17.39. 17.39. ¿Qué? ¿Cuál? Dios mío. ¿La El teorema velocidad? sí, señor. De Pitágoras. Ah, ok. Que es 9,8 por 2, ¿no? Por 1,7. No, da 16.66. Eso está bien. Y habrá raíz de 16.66 al cuadrado más 25 al cuadrado. Ya me cambió a 30. Da 30, ¿cierto? Listo. Aproximadamente da 30 metros por segundo. Listo, ahora sí vamos a hacer la comprobación de eso en el simulador. Entonces nos da 40. Esto se supone que cae a 42 punto ¿qué? 5. 42.5, listo. 42.5. Ahí se debería cumplir. Y pongamos aquí para que nos dé el tiempo. Y ya, entonces hagamos el disparo. Bueno, ahí hay un pequeño error. Que disparé con un ángulo de 5 grados de inclinación y pues debe estar a 0 grados porque estamos en el semiparabólico. Entonces esos 5 grados pues me va a ir más lejos. Ahora sí. Y la velocidad era 25, sí, ahí está bien. Nos dio 43 punto. La distancia nos dio 43.76 según el disparo. Miremos una cosa. Bueno, las décimas. ¿Qué tantas décimas quedaban? Es 1,7 y después qué número seguía el 1,7 cuando hicimos lo del tiempo. Acá en este valor. 4. Bueno, 49. 1,49, entonces 1,749. Es que claro, hay medio segundo ahí. No, media décima, centésima de segundo que pues nos puede cambiar un poco la. Bueno, nos cambia un poquito, porque si lo ponemos con los valores reales, que este es aproximadamente 75 segundos, y pues ahí va cambiando un poquito más. Cuando multiplicas 25 por 1.75,
25 por 1.75. Eso da 43,75. O sea, ya nos da más exacto si no nos comemos, si no nos dejamos a un lado esas décimas que habíamos. Eso da 43,75. Y por lo tanto la velocidad ahí cambia un poquito. 9,8 por 1.75 y eso nos da como resultado 17,15. Cambia un tricito. 17,15. 17,15. Y pues eso también cambiaría a 30 y algo. No cambia mucho, pero cambia un poquito. 30.31. 30.31 metros por segundo. Listo, ahora sí, esos son los valores ya más mejor, con un cálculo más preciso, sin comernos las décimas. Y como podemos ver en el simulador, pues nos está dando justamente esos valores. 1.75 segundos tardó en caer, 43.42 metros, bastante aproximado, pues una altura de cero, pues obviamente cero en la caída. Y pues la velocidad final en este simulador como tal no me lo va a dar, pero sí lo podemos tener si lo tomo como vectores. Espera un momentico. Y pues justamente ese es la pantalla, el pantallazo que ustedes me tomarían y lo colocarían como evidencia de la comparación de los cálculos con la simulación. Aquí, espérate con este sí me va a mostrar la componente del vector de la velocidad. Profe, Dime. al sacar el cuadro, ¿lo debemos poner en la línea o en el circulito? ¿Cuál cuadro? El que nos indica el tiempo, la altura y eso. Este. Sí. ¿Con cuál línea me dices? ¿Con el metro? No sé si se toca ponerla en la línea que saca el cañón o el circulito. Ah, en donde cae, en el circulito. Ah, ok. O sea, si esto lo ubicamos a los 43.7 más o menos, que es donde cae, y esto se lo colocamos ahí justo en el circulito. Esto me va a mostrar la velocidad, que más me muestra. Listo, profe, sí, Y señor. 25 de velocidad y disparo. ¿Y esto qué fue? Ah, que tiene, porque aquí en el simulador tiene resistencia al aire, pues obviamente la frenó, entonces hay que quitarle la resistencia al aire, que no se señale, que no esté señalado resistencia al aire. Ahora sí.
Ya justo. Sí, que sé que esto tiene como una mira. Tiene que poner esa mira en la pelotica para que puedan salirle los valores. Y ahí están los correspondientes. Ya toman esa simulación, entonces ahí salen los valores que se supone que dieron los cálculos. Y ya, eso sería todo. Así con los otros dos disparos. Profe, ¿es obligatorio ponerlo con los vectores? No, porque pensé que me iba a mostrar la velocidad final, pero no me la muestra. Ese valor de velocidad final no lo muestra, entonces no hay necesidad de los vectores. Listo, ahora. Puedes dejar en el otro, en el normal. Así que, vector velocidad. De pronto, no sé. Voy a verificar si este sí no me sigue midiendo solo eso. Disparemos ahí por disparar a ver. Sí, pero al final no me muestra los valores del vector. Me sigue mostrando solo distancias, no me muestra el otro valor, no me muestra. Entonces, como no se puede simular, no hay necesidad de ponerle en vectores, sino normalito, en el laboratorio como tal. ¿Listo? Sí, señor. Creo que eso es todo. Eso es todo. Yo no sé qué. Ya es mirar para cuándo están las entregas. Si por no dejen pasar, yo ya la otra semana debo entregar notas, entonces ya deben tener subidos sus trabajos. Ya voy a revisar las fechas de estos. Entonces cerrado. Digo, esto se cierra el 26 es el lunes. Para todos los laboratorios está el 26, ¿no? Hasta es 20. No, el que va a ser para el 26 es el último y los anteriores hasta el 25. Y Eso. pues, ¿cuándo El tenemos que último. entregar la mamografía? 20 en octubre. ¿Las dos? Sí, las dos, es una sola. O sea, es decir, las dos en un solo archivo, el 20. Pero es que estos laboratorios y todo ya no los hacemos más. O sea, esta es la nota de este periodo. En el cuarto periodo solo vamos a trabajar avance de la temática y monografía, avance, monografía, avance, monografía. No dejo más tarea, ni una sola tarea más. Solo dicto la clase y trabajamos en monografía. Dicto la clase y trabajamos en monografía. ¿Listo? Listo.
Entonces, por eso es que después ya desde la otra semana, incluso ya cuando me entreguen esto, yo subo notas, califico, ya entrego sus notas y empezamos. El resto de temática la voy explicando y vamos resolviendo ejercicios de la monografía. O sea que en una semana, en 2 semanas, prácticamente hemos avanzado bastante de la monografía. Entonces, para que quede claro, son tres laboratorios y una tarea que dejé de lo final de trigonometría. Más la exposición la voy a dejar para... Profe, ¿cómo estamos en exposiciones ahí? No, pues ya no hice más exposiciones, entonces no se preocupen. Esa Ok, nota, listo. no se preocupen por esa nota. Entonces, para que no se vayan a confiar, porque uno está, es que el primero dice 26. Bueno, ya lo dejo así. El primero que ya debería estar subido de todas maneras está abierto todavía hasta el 26. El segundo laboratorio está abierto hasta el domingo 25, supongo que el domingo es 25, sí. Sábado. Sí, hasta el sábado. Bueno, voy a dejarlo hasta el domingo, entonces. Cambiémoslo a 26. 26, listo, medianoche. Domingo medianoche se cierra todos, los tres. Y el tercero también domingo medianoche. Esas son sus tres notas más la nota de la tarea. Y pues les preguntaré la próxima clase la autoevaluación y ya. Ese sería el tercer periodo. ¿Alguna Profe, pregunta, duda? una pregunta. Es que, pues bueno, mayormente los informes que yo te he entregado no son como informe. Son envíos como lo que hice y las imágenes y el nombre del grupo. Tiene que ser informe, porque es informe en formato y triple E, porque siempre que no me mandan el informe, pues les pongo una nota, pero la nota no es la correspondiente o la que uno esperaría. Digamos, ahí como averiguamos para entregártelo bien. A mí se me olvidó el nombre Ahí como de... que, Es que a mí se me olvidó el nombre de... ¿Cómo se llama el formato? formato I triple E, IEEE. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, no siendo más, muchachos, muchas gracias, muy amables. Nos vemos el jueves ya con sus notas, ya todo calificado. O sea, yo espero el lunes calificaré, espero el domingo, el lunes me sentaré a calificar y el miércoles les entregaré sus definitivas del cuarto periodo. Listo, profe. Muchas gracias. Que estés bien. Hasta luego, Bueno, lo profe. mismo, que descansen. Gracias, profe.